Oigan, y bueno, desde el viernes se estrenó esta nueva serie de ¿Quién lo mató?, ¿no? Que hemos visto y esperado desde hace mucho tiempo. De entrada, por dos cosas. Ya luego hubo una tercera que fue así como que se unieron a las campañas políticas porque inundaron la ciudad de ¿Quién lo mató? Pero antes de eso había dos cosas que llamaban mucho la atención. La primera, y muy importante, por supuesto, el caso Stanley, ¿no? Que es algo, pues yo creo que lo más, en el medio artístico, creo que lo más impresionante que ha pasado en este país, que estamos hablando de mucho, de todo lo que ha pasado. Y segundo, por el cast, ¿no? O sea, la gente y el nivel de las personas que estaban en este proyecto era impresionante. Entonces mucha gente lo estábamos esperando. Finalmente el viernes se estrenó, el viernes platicamos de él y del proyecto, y ya el fin de semana hizo una locura. Ya está en primer lugar en muchísimos países, evidentemente en México, en muchos países, porque mucha gente empezó a ver esos primeros 2 episodios que se lanzaron el viernes y van a estar lanzando cada viernes 2 episodios. En mi casa hubo casi huelga, paro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo solo 2? Queremos ver todos los demás. Y dije, de eso se trata. Eso lo hicieron, eso pasó con Luis Miguel, y ahora está pasando de la misma manera que también Humberto Hinojosa dirigió la de Luis Miguel. Entonces como que hay una cierta línea. Y bueno, dentro de todo asunto, pues por supuesto hay un protagonista. El protagonista es Paco Stanley, pero no es Paco Stanley. Paco Stanley es el protagonista de la historia real. El protagonista de Adebis es Roberto Duarte, lo cual lo hace impresionante y me da mucho gusto porque está aquí ahorita conmigo en la cabina y me encanta que esté aquí. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdón por la intro tan larga, pero creo que la merecía el proyecto. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Manolito, muchas gracias, Manolo, por invitarme a conversar con ustedes. No, gracias. hombre, al contrario. Encantado de que estés aquí, Roberto. ¡Wow! De entrada, felicitarte. ¡Qué bruto! ¿Cómo haces a Paco Stanley? Qué impresionante, porque yo me imagino, evidentemente, actuar es complicado, sí, pero además hacer a una persona tan específica y que la gente la conocía tan bien y tan querida, no debe ser nada fácil, ¿no? No, justamente por lo que dices, porque está tan anclado en la memoria colectiva, el personaje, la gente le tenía además tanto afecto, tanto cariño, que para todas las generaciones que lo conocieron, evidentemente tienes que cumplir con una forma que verdaderamente remita al espectador a eso, que lo reconozcan realmente, y construir esa forma sin el riesgo de la imitación, sin caer en la imitación paródica del personaje, es muy complejo, porque tienes que brincar a la psique y a la estructura de pensamiento y emotiva del personaje para darle verdad a todos esos gestos, que no sea una imitación. Entonces sí fue un año entero de estar preparando el trabajo y estoy muy satisfecho con lo que logramos. No, felicidades, está increíble. La serie, yo se los dije hace rato en la mañana, me está encantando. Manolo, también ya la empezaste a ver, sí, ¿no? Sí, ya voy, casi termino el segundo. No lo acabé nada más porque ya acabó muy tarde el fútbol, si no, sí lo hubiera acabado también el segundo. Pero bueno, la verdad la serie está muy buena, muy recomendable. Les dije que yo que vi el primer episodio y no sabía si me estaba gustando o no, lo sentía raro. En el momento que vi el segundo fue una locura. Fue impresionante. A ver si podemos hacer un live, mi querida Juana, porfa. Pero fue impresionante lo que lograron. Y hay muchas polémicas que te quiero preguntar, ¿no? Desde, evidentemente, la serie, primero, la producción, que es una locura. 3, la polémica con Mario Besares y Brenda, que es una locura ahorita, que están súper en contra de la serie. 4, cómo trabajaron todos. 5, qué va a pasar también con la familia de Stanley, que también no estaban a favor de esta serie. Pero primero, para seguir con la parte del personaje, es ¿cómo fue el casting? Y cómo lo preparaste. Ya dijiste que fue un año, pero lo tienen que ver, impactante. ¿Cómo fue el casting? Porque me imagino que muchísima gente quería hacer un personaje tan importante para una serie, además en Prime, en Amazon, y de este nivel. O sea, estamos hablando la siguiente apuesta de lo que pasó, por ejemplo, con Luis Miguel, sí, desde mi punto de vista. Sí. Bueno, este es el primer personaje en mi trayectoria en el que no tuve que hacer casting. Ok. ¡Wow! Sí. Beto Hinojosa me conoció cuando hice Un extraño enemigo, una serie que dirigió Gabriel Ripstein, que está también disponible en Amazon Prime. Sí, y yo ahí interpretaba el personaje de Navarro, que hacía referencia a un personaje histórico de nuestro país en la materia 78. Y conocí a Beto entonces en una fiesta de Extraño Enemigo, porque él es muy amigo de Marco Polo de Constanz, el productor. Y nada,
Cuando terminaba la pandemia, sí, porque estaba terminando la pandemia, un día así de esos oscuros, o sea, estaba súper deprimido porque la pandemia me pateó horrible, ¿sabes? Soy uno de esos casos. Un sábado en la mañana recibí una llamada de Beto y me dijo esto, ¿no? Que me conoció ahí en casa de Marco Polo, que le encantaba mi trabajo y que tenía 2 años trabajando ya en la escritura del proyecto de Quién lo mató. Y que, pues sí, prácticamente era como condición de su parte que fuera yo el que interpretara el personaje. ¡Wow! Y fue así de ¿qué? y vamos en esa... Perdón que te interrumpa, porque este sería un caso de los que sería una locura si hubieran sacado el casting abierto, como fue el caso de Cantinflas, por ejemplo. Sí, no, me imagino. Que fue todo un rollo de quién lo tenía que hacer, de cómo era posible, quién estaba más... quién tenía la parte física más cercana y quién se... Sí, igual de Chespirito. Igual de Chespirito. Igual, ajá. O sea, real, o sea que no hubo casting. No. Y bueno, poco a poco fue ir entendiendo y dimensionando el proyecto, porque en esa primera llamada yo no sabía quién era el resto del elenco, ¿no? Eso lo vine a saber como 6 meses después de esa primera llamada. Y ya cuando me dijeron quién era el resto del elenco, dije, ay, o sea, en serio, o sea, la dimensión que toma, ¿no? La dimensión que toma el proyecto, que ya, como lo dices, de por sí el caso Stanley es un caso tan significativo en nuestra sociedad, porque va más allá solamente del espectáculo, es un caso que nos cimbró como sociedad realmente. Y lo sumas con ese elenco estelar, ¿no? Que tienen éxitos tremendos en su trayectoria, y de pronto fue así de empecé a reconocer la responsabilidad que tenía yo encima, ¿no? Con este proyecto, y pues asumirla con trabajo y mucho estudio. ¿Cómo lo preparaste? Exacto, ¿era estar viendo constantemente a Paco? No. Mira, en mi proceso de formación académico, y además me desarrollé mucho tiempo como docente, hice una especialización en teatro físico. Entonces, la cuestión física y vocal del personaje realmente no me preocupaba tanto, porque sabía que era algo que de alguna forma para mí iba a ser sencillo construir. Era darle verdad a todo eso, cómo conseguirlo. Y entonces, pues nada, en la observación del personaje, pero más allá de la forma, sino del comportamiento, del uso de la palabra, porque hablamos como pensamos y somos lo que pensamos. Ajá. Entonces, ahí empecé a entender por dónde podía ir, y así como la epifanía que me dijo, vete por ahí, fue, ahí te va, y esto es súper interesante. Hay personajes en la historia de la representación que describen tan bien una patología psicológica que la psicología los ha utilizado para nombrarlas, ¿no? Okay. El complejo de Edipo, el complejo de Electra, y existe el complejo de Don Juan. Ajá. Existe también. Y Paco era un Don Juan, y además representó al Don Juan en su versión cómica muchísimos años, muchísimos años. Y entonces tú ves la estructura dramática del Don Juan, el que quieras, el de Zorrilla, el de Tirso de Molina, el de Molière, incluso el de Mozart, y ves la estructura dramática de la vida del personaje. Wow. Y las coincidencias son brutales, tremendas. Las coincidencias son muchísimas. Y dije, por ahí es. Y entonces prácticamente te puedo decir que hice hasta un máster de cómo funciona ese complejo en un individuo. O sea, fue horas de lecturas, o sea, de lecturas en psicología. Y entonces, obviamente, ya cuando empecé con el trabajo corporal, pues ya entendía muy bien cómo opera un personaje así.